Bienvenidos a la continuación de nuestro curso Excel de menos a más. Llegamos al capítulo 4, en el cual vamos a seguir trabajando con nuestro caso de estudio, después de haber limpiado ya los datos de la hoja nómina, de haber generado la hoja datos nómina y la hoja empleados. Ahora vamos a trabajar con los objetivos. Para cumplir con estos vamos a utilizar funciones de fecha, vamos a utilizar algunas fórmulas, vamos a usar herramientas de la ficha de datos y otras herramientas implícitas dentro del proceso. Así es que vamos a comenzar. El primer objetivo me dice calcular la antigüedad de los trabajadores. Esto lo vamos a hacer en la hoja de empleados. La fórmula que vamos a colocar aquí, les recomiendo que la anoten, la tomen por ahí en cuenta, ya que es una fórmula que les va a servir para el cálculo de este tipo de casos. Teniendo una fecha de origen, por ejemplo, teniendo una fecha de nacimiento, podemos calcular edades. Y esta se apoya con una función de fecha de Excel. Para el cálculo en este caso, utilizaremos la fecha de ingreso. Vamos a insertar aquí una nueva columna para poner enseguida la columna antigüedad. Esta función de fecha que vamos a utilizar es la función hoy. Es una de las más sencillas, tanto por su resultado como por la forma en la que se trabaja. Su resultado es la fecha actual del sistema y no requiere de argumentos, por lo tanto solamente voy a abrir y a cerrar el paréntesis, voy a pulsar Enter y ahí está. Por sí sola me devuelve la fecha nada más. Para no seguir insertando columnas por acá, lo que voy a hacer es darle doble clic y voy a modificar este contenido, restándole a la fecha actual la fecha de ingreso y dividiendo el resultado entre 365. Ojo, si este dato lo dejo así como tal, primero se va a realizar la división por prioridad de los operadores antes que la resta. Para romper esa prioridad voy a colocar un paréntesis alrededor de la resta para que primero se realice dicha resta y después la división. Voy a dar Enter. El resultado me lo da en formato de fecha. Esto puede ser una combinación de factores. Si fuera una celda de formato general, al escribir primero la función hoy antes de la fórmula, la celda toma en automático el formato de fecha. Además, independientemente de eso, nosotros incluimos aquí una nueva columna al lado de la columna K y en la columna K lo que tenemos son fechas, por lo tanto se hereda el formato. Cualquiera de esos dos factores me puede dar como resultado que aquí también tenga una fecha. Lo que tengo que hacer nada más es cambiarle aquí y llevarlo a formato general. Le disminuyo algunos decimales y listo. Esta persona tiene 9 años de trabajo en la empresa. Teniendo esta fórmula, la puedo arrastrar y ya tenemos antigüedad para todos los trabajadores. Con esto cumplimos con el primer objetivo. Vamos por el segundo. El salario diario es el resultado de multiplicar la antigüedad por el salario mínimo, por el dato del salario mínimo. Vamos a ver cómo están estos datos. En el caso del salario diario no tengo ninguna información, pero para el salario mínimo tengo estos números que se encuentran en algunos de los registros, únicamente en algunos de los registros. Va a haber cosas que no tenemos aquí en los objetivos y que seguramente nos va a llegar a pasar, que tenemos que andar preguntando, consiguiendo la información en los departamentos correspondientes. En este caso, informándonos, se encuentra que estos factores que tenemos aquí de salario mínimo corresponden a los departamentos. Tenemos acá. Vemos que no todos los departamentos entonces tienen el dato correspondiente, así es que vamos a generar una tabla donde podamos encontrar esta información. Vamos a ver qué tan completa está nuestra tabla. Voy a integrar una nueva hoja a la cual le voy a llamar departamentos. Y en la hoja de empleados voy a copiar toda mi información correspondiente a departamentos. La voy a copiar, la voy a llevar aquí a departamentos, voy a pegar. Hago aquí un ajuste de mis columnas y ahora en la hoja de empleados me voy a llevar el salario mínimo. Voy a copiar también y me lo voy a llevar a departamentos. Bien, ya tengo aquí integrada la información. Ahora lo que voy a hacer es evitar estas celdas vacías ordenando toda mi información. Voy a seleccionar todo mi contenido, todo lo que me traje para acá.
En orden de filtrar, orden personalizado, le voy a pedir que me ordene primero por salario mínimo, de mayor a menor, ¿sí? De mayor a menor. Voy a agregar un nivel para que me ordene después por departamento, de la A a la Z. Le voy a dar a aceptar y listo. Las celdas vacías las toma como 0, por lo tanto los números que va encontrando los va colocando de mayor a menor. Y después va a ir, si hubiese alguna coincidencia, por ejemplo aquí contadora y encargada, los dos tienen el factor 7, pero primero iría contadora porque es por orden alfabeto. Este ordenamiento me va a servir a mí para eliminar los factores repetidos en mi lista. Para que Excel considere en dos columnas o más información repetida, tienen que coincidir todas las celdas involucradas. Es decir, si solamente tuviera una única columna, aquí no habría problema. Me eliminaría todas las veces que se repitan los nombres de los departamentos. Pero, como en este caso tenemos dos columnas, aquí Excel tendría que buscar administradora y al lado un 10. Solamente va a encontrar una vez. Cuando encuentre administradora y este dato vacío, este dato no va a ser idéntico para Excel. En el caso de intendencia, que tiene un 2 en la celda de al lado, sí sería un factor repetido para Excel, ya que en las tres coincidencias que tenemos aquí, en las tres tenemos un número 2 a un lado. No sería lo mismo para los que tenemos aquí abajo, que está una vez más, pero aquí el factor es 0. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a ir a la ficha datos, y en el grupo de herramientas de datos tenemos la herramienta quitar duplicados. Le voy a dar un clic. Aquí me está diciendo Excel cuáles son las columnas que están seleccionadas actualmente y que tienen información continua. Entonces, tengo aquí departamento y salario mínimo, le voy a decir aceptar y ya me dice que son 24 valores duplicados encontrados y quitados. 17 valores únicos permanecen. Le voy a dar a aceptar y vemos que efectivamente los datos de intendencia que les decía los deja vacíos. Administradora con el número 10 a un lado, pero administradora con la celda vacía a un lado no la toma en cuenta. Pero con esto ya me encargué yo de tener una lista única de mis departamentos sin repeticiones. Estos que tenemos aquí abajo ya no me van a servir, por lo tanto los puedo borrar. Listo. Me quedo con la lista de los departamentos. Ya con esta información podemos ir al siguiente objetivo, que es el salario diario, que me dice aquí que es la antigüedad por el dato salario mínimo. Aquí en la hoja de empleados entonces tendríamos que multiplicar la antigüedad por el salario mínimo. Enter. Como esta celda está vacía, la representa como 0, el resultado es 0. Tenemos que encontrar aquí entonces, en esta celda, el factor correspondiente. Ya tenemos alguno, pero no los tenemos todos. Esto lo podemos lograr, básicamente, hay muchas formas de hacerlo, pero yo les estaría hablando para objetivos de este curso con dos formas principales, que sería uso de la función buscar v o uso de las funciones en conjunto, índice y coincidir. ¿Vale? Vamos a ver la forma con buscar v. En este caso, esto lo vamos a resolver con buscar v. Es una de las fórmulas más utilizadas por las personas que manejan Excel de manera estándar y trabaja de la siguiente manera. Vamos a poner aquí su nombre, buscar v, y me marca 4 argumentos. 3 de ellos son obligatorios, el último llamado rango es opcional, pero en este caso sí lo vamos a incluir. El primer argumento, que se llama valor buscado, es el dato con el cual nosotros vamos a realizar la búsqueda. En este caso, nosotros estamos buscando al departamento administradora. ¿Cómo? Este dato lo vamos a encontrar en una determinada tabla, en un determinado conjunto, que es el argumento matriz tabla o matriz buscar en versiones anteriores de Office. En este caso, esta información se encuentra en departamentos. Voy a seleccionar, ya voy a fijar, y así como estamos aquí, simple y sencillamente voy a agregar la coma para poner el siguiente argumento. Esto se va a ir directamente a la barra de fórmulas. Indicador de columnas es el siguiente argumento de mi función. Mi tabla está compuesta por dos columnas, departamento y salario mínimo. La primera columna es departamento, la segunda salario mínimo, y en ese orden las va a reconocer la fórmula buscar B. Por lo tanto,
Yo estoy buscando el departamento en mi hoja de empleados, en esta tabla, y cuando lo encuentro, quiero que me devuelva lo que está en la columna de al lado, es decir, en la columna número 2. Aquí ponemos que mi indicador de columnas es 2. Con estos datos, básicamente ya podría quedar completa mi función buscar B. Pero quedamos que sí vamos a agregar el siguiente argumento, que es rango. Con este vamos a decirle a Excel si nuestros datos están ordenados o no, para que se haga una coincidencia exacta. Como tip, cada vez que ustedes estén haciendo búsqueda de datos que contengan textos, los datos no están ordenados. Nosotros estamos buscando textos, por lo tanto mis datos no están ordenados. Vamos a poner aquí falso. Cierro mi paréntesis y pulso Enter. Lo que está me dice que para administradora el salario mínimo es 10. Vamos a ver si es cierto. Administradora, salario mínimo 10. Y dado que fijamos en nuestra fórmula, vamos a ver por aquí, fijamos el rango de búsqueda, esto ya no se va a mover, puedo sin ninguna preocupación rellenar para obtener el dato para todos los factores. Y ya con esto podemos obtener el salario mínimo. Nos hace falta un dato que se los vamos a describir en el siguiente video, pero con esto ya cumplimos con los dos primeros objetivos, ¿sí? Calcular la antigüedad de los trabajadores y el salario diario. Vamos a dejar este capítulo 4 hasta aquí. Espero que les sea de gran utilidad y nos vemos en el próximo capítulo.